son las 6:01 todavía. Hoy ya veis que hay un cambio. Hoy nuestro relator es Juan, así que bueno, pues tengo yo el honor de presentarle y de conducir este fuego de campamento. Con las preguntas nos va a ayudar José Luis Angulo. José Luis, ¿puedes salir un momentito y saludas? Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Al final lo que pedimos mucho ha llegado. Juan le tenemos aquí en el escenario, así que muchos 7 para Juan y para ti, por supuesto, que estás de maestro de ceremonia. Venga, nos lo vamos a disfrutar todos. Pues yo creo que para Juan no hace falta presentación, ¿no? Llevamos un montón de semanas viéndole, llevando este juego de campamento. Yo lo que puedo decir es que le conozco de toda la vida, somos amigos prácticamente desde niño, porque coincidimos en el mismo colegio, aunque él iba unos cursos más adelante. De hecho, era muy buen amigo y es muy buen amigo de mi hermano mayor. Y nada, pues feliz de compartir proyectos de naturaleza con él y toda la aventura de Cotono, que me imagino que es de las cosas que nos va a hablar esta tarde. Así que, Juan, apareces por ahí y te paso el... ¿Qué tal, Javi? Para recibir... Sí, se te oye bien. Vale, fenomenal. ¿Qué tal? Pues te voy a hacer entrega de esta encinita preciosa, de este tronquito, que ya va a quedar para el próximo invierno. Qué bueno. Pues ahí va. Vale, pues a ver que lo recoja. Esta vez no es el rungu, no sé si se ve. A ver, lo voy a mostrar así de cerca. Es como una pequeña tortuguita. ¿La veis? Yo creo que sí, ¿no? Una pequeña tortuguita que me regaló una amiga indígena de Paraguay y con la que después tuvimos un proyecto en beneficio de su comunidad. Y como de Paraguay voy a hablar, pues consideraba pertinente sacar algo diferente al palo que normalmente muestro, al palo de la palabra. Y nada, encantado de estar aquí y de que Javi, mi amigo Javier, me presente. Así que muchas gracias, Javi. También gracias a José por ayudarnos con las preguntas, que hoy no ha podido estar Daniel. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Así para empezar, pues que gracias por invitarme al fuego de campamento. La vuelta a la tortilla, esta vez habéis sido vosotros, no he sido yo el que os he invitado. Otras veces me han pedido entrar en el fuego de campamento, no he sido yo el que invitaba. En fin, que veía que de algún modo ahora soy yo el que se somete a esta prueba social que tan gozosamente otros han disfrutado voluntariamente. Entonces, bueno, es ser producto del producto del fuego de campamento, del producto de mi producto. Yo creo que sí que es verdad, tenía razón José, que os lo debía. La verdad es que es toda una experiencia hablar ante un ordenador, porque una cosa es hablar un momentito y otra cosa es extenderse y dar todo un relato. Así que en el momento que he estado preparando esto, también al mismo tiempo admiraba a la gente que ya lo ha hecho. Y si os parece, a ver si puedo compartir pantalla y ya empiezo. Sí, es que iba a empezar con el logo de Cotono, lo estáis viendo, ¿no? Está perfecto, Juan. Adelante. Vale, venga, pues ya tiro por ahí, ya me avisa si no se oyera o pasara algo. Bueno, pues mirad, este es el logo de Cotono que lo diseñó mi amigo Eduardo Lamana con base a mis ideas y que expresan mucho de lo que soy, ¿vale? Ya sabéis que el ecotono es el lugar de encuentro entre dos ecosistemas donde están las especies de ambos ecosistemas. Luego es mucho más rico, es el punto de intersección, el punto de conversación. Como la filosofía de Cotono y la mía propia siguen ese camino, os invito algún día a asomaros al portal de Cotono, que ahí se explica más extensamente por qué tengo este símbolo y esta metáfora. Entonces, si os parece, empiezo con una frase que también creo que define mi vida. Yo he estado de actor secundario en muchísimos proyectos de mi trayectoria, pero sí que me he sentido siempre protagonista de mi vida. Eso sin duda, porque siempre he elegido yo lo que he querido y he dejado cosas que podía haber seguido y tener un trabajo estable, como me pasó en el CNEAM y en otros sitios,
pero bueno, por circunstancias me he dejado llevar sobre todo por la vocación, ¿no? Por las cosas que me gusten. Hoy sí que contaré algo que sí lideré, ¿no? Y que expresan más cómo soy o las cosas que yo trato de buscar en la vida. A ver si... o sea, yo en la vida lo que trato es de integrar y armonizar muchas, ¿cómo llamarlo?, dimensiones que hay en mí, como si fueran capas en un mapa. Sabéis que los mapas se van haciendo por capas y según las vamos poniendo, ese mapa se enriquece y se puede interpretar, te acerca más a un conocimiento del territorio. Se dice que el mapa no es el territorio, obviamente siempre es una simplificación de la realidad, pero de alguna manera, con este viaje en el que me vais a acompañar, pues esa era mi idea, porque yo lo que tengo siempre en la cabeza es un mapa. Yo soy biólogo, o sea, me siento biólogo, lo digo porque el otro día Emilio Blanco decía que no se sentía porque tuvo 2 años de huelga en su facultad. Yo entendía el motivo por el que lo decía, aunque a mí me parece un sabio. Pero yo, incluso si no tuviera la carrera de biología, me sentiría biólogo, ¿no? Porque es una vocación, es algo que llevo muy adentro. Y bueno, ¿por qué he puesto este título? De Homo sapiens a Homo ludens. Bueno, digamos que yo he caminado en mi vida, por un lado, en busca de sabiduría, de conocimiento, sobre todo en lo que se refiere a temas de ecología, de naturaleza. También he transitado por un comportamiento ético y al final lo que me he dado cuenta es lo que busco es la estética, en un sentido ludens, ¿no? Homo ludens, es el homo lúdico, el homo que se divierte. He querido hacer de mi trabajo pues un divertimento y siempre ha sido así, ganara mucho dinero o poco. Entonces, bueno, mirad, yo, aunque hablo de manera lineal, porque hablar y escribir se hace de manera lineal, lo que suelo tener cuando hago estos proyectos es un mapa en mi cabeza que os voy a mostrar ahora, que es el que sigue. Mirad, esto lo uso para este viaje y también lo he usado, pues por ejemplo, para el fuego de campamento lo podría usar perfectamente. Yo trato de evitar o sea, busco ese pensamiento global, ese pensamiento holístico del que tanto nos hablan, pero que muy pocos sabemos aplicar, y yo incluso necesito de esta ayuda, de este mapa, para aplicarlo, ¿no? El pensamiento científico, positivista, de compartimentar partes, que nos ha servido tanto para la tecnología, no sirve para los sistemas vivos, no sirve para los sistemas sociales. Necesitamos algo que de un solo golpe diga 1000 palabras, y eso puede decirse que lo hace una fotografía o lo hace, por ejemplo, también un mapa, ¿no? Entonces yo lo que me suelo hacer en mi cabeza, y en este viaje lo hice así, es un mapa que me muestre una serie de elementos en los que yo siempre pienso cuando hago un proyecto. Fijaos, estos son distintas partes que yo, más que querer saber mucho de las partes, lo que quiero es saber lo que ocurre en las relaciones que hay entre ellas. Imaginaos una charca, por ejemplo, de un pequeño ecosistema con sus animales, sus plantas, sus elementos. Bueno, pues se relacionan entre ellos. Me gusta saber cómo es eso. No quiero saber todo de la rana, yo quiero saber pues todo de todo. ¿Y cómo lo hago? Pues centrándome más que en las partes, en las relaciones. También me fijo en los límites físicos de la charca o los límites potenciales de los animales que hay dentro. Por ejemplo, un animal que es una rana puede salir un poquito del agua y volver. Esos son sus límites. O los límites de una tortuga o un sapo, que pueden ir mucho más lejos, exceden los límites de la charca, ¿no? Bueno, pues también tengo en cuenta el entorno. No sé si lo estáis viendo, esa ET, ese entorno. ¿Cómo influye esta charca con todos sus elementos en el entorno? ¿Y qué emergencias emanan de esa charca? Bueno, pues ese intercambio de materia, energía e información también lo tenemos los seres humanos, y también lo aplico yo a los proyectos. En este caso, al proyecto del autobús que éramos en el viaje del que os voy a hablar y en el que me vais a acompañar. Esas emergencias son importantes porque tienen un efecto en el entorno, es decir, si nosotros tiramos basuras, provocamos conflictos entre las personas del país que visitamos, pues estamos teniendo unas emergencias negativas. Se trata de positivizarlas. Yo suelo dibujar en rojo lo que es un poco inestable, ¿no? Por no utilizar la palabra malo, pero bueno, digamos que este sería el esquema con el que yo me manejo. Tampoco me quiero meter mucho con todos estos conceptos que tengo aquí, porque todo esto es un curso que monté en su momento, ¿no? Pero que esta simplificación, que es como la fórmula de Einstein, que resume todas sus teorías en una sola fórmula,
Bueno, pues yo lo hice con este mapa, ¿no? ¿Cómo aplico este marca en este viaje el mapa? Pues mirad, imaginaos que estos son los organizadores de mi viaje, soy yo, después estas son las personas de la empresa que me acompañaron y me ayudaron, la empresa Inatur, que apostó por arriesgarse también en este viaje, y estos son todos los viajeros que nos acompañaron. Bueno, estos viajeros, con estos mapas se pueden hacer muchas cosas. Fijaos, ahora he hecho como un mapa de edades, ¿no? Eso me sirve, por ejemplo, para interpretar qué tipo de creencias tiene antes del viaje la gente, qué edades tienen y qué cosas le pueden gustar más. Todos tenemos en común, en este caso, la naturaleza, pero después, según las edades, pues pueden tener creencias distintas. Y en base a eso, pues diseño el viaje. Y después, pues puedo dar funciones a todas las personas que están en el viaje, como estáis viendo. Algunas son las de la empresa y tenían su función propia, pero otras pues eran las personas que iban en el viaje y se ofrecían, pues algunos cantaban bien, otros cocinaban bien, otros eran botánicos, todo eso se ponía en común. Y así es como trabajamos este viaje, ¿verdad? Tenía sus límites, nos relacionamos con un contexto micro que es las relaciones que había entre nosotros o las relaciones que había con las circunstancias cercanas en las que nosotros andábamos, en España y Paraguay. Las relaciones dentro del autobús, con la gente de los alojamientos, los restaurantes, los guías, los dinamizadores, un contexto un poquito más lejano. En cada lugar que visitábamos, pues lo que hacíamos es mirar, interactuar, pero de una manera más tenue que como lo hacíamos en el contexto micro, ¿no? Con la gente, los paisajes, los lugares visitados. Trabajamos con los problemas que nos encontrábamos y porque esto era un viaje más que de turismo, yo lo llamé escuela del viajero. O sea, se trataba de no solo de disfrutar, sino de tener también aprendizajes. Y después un contexto macro que es, yo lo enmarcaba en las relaciones norte-sur, que es como se llamaba antiguamente, mal llamado países desarrollados y países en desarrollo, en este caso España y Paraguay, en una relación como esta, que es un viaje a Paraguay, de qué manera a través del turismo nosotros beneficiamos a Paraguay, ¿no? Y qué impacto podía tener esto en el planeta. De alguna manera jugábamos con los prejuicios que tenía la gente de Paraguay, que es el país al que vamos, y al final del viaje, ¿en qué quedaban esos prejuicios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros deducíamos que al final lo que obteníamos de cada viaje eran turistas ocasionales, turistas interesados y turistas entregados. Lo dejo así, ya os podéis imaginar lo que puede significar cada uno, por no extenderme. En fin, lo que quería formar era una especie de melodía viajera, ¿no? No me importaba tanto el resultado final como lo que disfrutáramos en el viaje. Entonces, este pequeño esquema que os he mostrado, como veis, era una melodía. Esto a lo mejor cada uno era una etapa en el viaje. Y eso es lo que quería mostrar. En unos momentos estábamos, por ejemplo, más cansados y yo lo dibujaba de rojo, entonces había que quitar kilómetros o hacer un día de descanso. En fin, íbamos decidiendo por el camino. Era un proceso, no era un viaje rígido, era un viaje ni siquiera de diseño rígido, sino un viaje que íbamos modificando en la medida de nuestras posibilidades para la satisfacción de todos y para que el producto, la emergencia que queríamos tener, que eran los aprendizajes, fueran lo mejor posible. No se hizo una melodía para escuchar la nota final, ¿vale? ¿Cómo lo disfrutamos? Pues hicimos un montón de cosas, un montón de talleres, el lenguaje del guaraní lo conocimos, observación de fauna, de flora, grupos indígenas, disfrutamos de un proyecto con unos biólogos que había en uno de los destinos, apoyábamos los proyectos, en fin, un montón de cosas y, por supuesto, al final una fiesta que pretendía, una vez que nos conocíamos todos muy bien, pues divertirnos. Y aquí empieza el viaje al que me vais a acompañar. Yo a Paraguay he viajado muchísimas veces y bueno, era un proyecto en el que queríamos contribuir a la conservación de los paraísos de Paraguay. Entonces, normalmente siempre nos planteamos un problema en el que podemos contribuir a arreglar. O sea, nosotros vamos a destinos maravillosos, que eso es lo que quieren los turistas, pero siempre hay una transición, y así planteamos el viaje, en la que nosotros íbamos hasta las zonas más vírgenes, es decir, desde las zonas más urbanizadas, occidentalizadas, hasta las zonas más vírgenes, ¿no? Este punto de aquí arriba, rodeado de amarillo, verde, pues es el bosque de Baracayú. Pero ¿en qué problema, en qué queríamos contribuir? Bueno, queríamos contribuir a que se conservaran las selvas que quedaban. Porque fijaos, uno de los problemas es que hace 50 años toda esta parte de Paraguay era verde. Fijaos también que hay un río que lo cruza, divide Paraguay en dos, es el río Paraguay, uno de los grandes ríos de
de Iberoamérica, y a la izquierda estaría el Chaco, que es otro tipo de bosque. Esta zona de la derecha es la Mata Atlántica, y en la Mata Atlántica es donde, por ejemplo, están las cataratas de Iguazú, que están en este punto. No sé si se ve el ratón, espero que sí, ¿vale? Y si no, me lo decís de alguna manera o me avisáis. Y bueno, a ver, oigo un sonido ahí. Sí, perdona, Juan, sigue, ya está silenciado. Vale. Bueno, pues lo que quería contaros es que sí, que partíamos de un problema y lo tratábamos con los viajeros. Entonces, por ejemplo, otro de los problemas que tratábamos era que los propietarios de las tierras con bosques tienen una gran responsabilidad porque el 90% de las tierras de Paraguay están en manos privadas. Bueno, pues ¿cómo han solucionado ese problema para la conservación en Paraguay? De todas estas cosas fuimos hablando. Y bueno, nos vamos a meter, tengo aquí un esquema, pero yo creo que me voy a saltar para no enrollarme demasiado. En general, lo que esperábamos obtener es experiencias educativas, transitar desde una zona muy humanizada y occidentalizada hasta espacios vírgenes, ¿no? Y con eso, pues aprender muchísimo, tener una actitud de compromiso o obtener una actitud de compromiso y de participación por parte de los viajeros, tanto durante el viaje como de forma posterior, ¿no? De alguna manera que se sintieran partícipes del proyecto, no solo simples clientes, ¿no? Y crear un precedente del turismo que tuviera tres patas: la educación, el que tuviera su incentivo turístico, y también la solidaridad. Entonces, ya metiéndonos en el mapa de Paraguay, lo tenéis ahí. Paraguay es un país que parece pequeño, pero en realidad es casi como España. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, Paraguay andará por 400.000, algo más. Y como veis, hay un río que lo cruza, es el río Paraguay. Después hay otro gran río que va hacia la derecha, que es el río Paraná, que nos lleva hasta la zona de las cataratas de Iguazú. Y como he dicho antes, a la derecha del río Paraguay está la selva atlántica o la mata atlántica, que es la misma de las cataratas, y a la izquierda el bosque más desconocido de América, que es el Gran Chaco, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Por supuesto, excede las fronteras de Paraguay, hay un poquito por Argentina, un poco por Brasil, un poco por Bolivia. Bueno, es a este país al que viajamos, proponiendo un itinerario de 10 y 15 días, dependiendo de cada viajero. Elegía el paquete y lo hacíamos. Hicimos una prueba piloto en la que probamos estos dos paquetes de una sola vez. Entonces, lo primero que hicimos es conocer Asunción. Asunción, la parte que teóricamente más humanizada, ¿no? Es una ciudad preciosa, una ciudad de las más verdes de Iberoamérica, creo que es la que más arbolado tiene en Hispanoamérica, y además no es un arbolado plantado, sino que es el arbolado tropical que se ha conservado. En Asunción se respeta mucho a los árboles. Fuera ya de Asunción, en el resto de Paraguay no, porque se está desmontando mucho la selva, lo cual pues es una verdadera pena. Pero en Asunción tú te encontrabas calles normales, en las que de repente aparecía un árbol gigantesco en medio de la calle, y si ibas borracho o distraído te lo tragabas. Tenías que, no es que fuera una plaza y el árbol en medio adornando, sino que estaba plantado en medio de la calle y tú tenías que esquivarlo. ¿De acuerdo? Entonces el respeto por los árboles era alucinante y me llamó mucho la atención. Y después Paraguay está al lado de un río maravilloso, un río que es el río homónimo del país, y que al otro lado empieza el bosque chaqueño. Como veis, es un río grande, e incluso veis aquí un barco de pesca con redes. Un río navegable, aunque no tienen conexión con el mar Paraguay, la forma de navegar que tienen y de bajar por Argentina al mar, pues sería a través de este río. Bolivia, que es otro país que está en el centro sin mar, pues no tiene esa suerte. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál fue nuestro primer destino? Pues ir hacia el sur. Queríamos visitar los esteros de Pilar. Esteros son lagunas en una zona inundable del río Paraguay. Nos fuimos de visita y por el camino pues ya empezamos a ver esa transición entre lo rural, ¿vale? Entre lo urbano y lo rural, caminando como siempre buscando zonas vírgenes
o en dirección a las zonas vírgenes, pero también analizando o compartiendo y disfrutando las zonas de transición que nos fuimos encontrando. Fijaos, aquí en la primera foto tenemos los cerros de Paraguarí. Hay muchos cerros como estos, los cerros están llenos de selva, las zonas bajas no, porque ya son cultivos, son zonas ganaderas, pero paisajísticamente es una zona espectacular. Conocimos a la fauna, este es un pecarí, que es un suido, un cerdo salvaje de América, y después también pudimos saber de la diversidad hortícola, agrícola de la zona, es decir, esta señora seleccionando maíz, aparte del maíz típico que nosotros conocemos, a lo mejor aquí en Paraguay te podías encontrar 5, 6, 7 clases de maíz, el choclo, el locro y no sé cuántos más nombres que tenía. Eso ya le daba un punto de vista diferente al de otro tema de los que tratamos, que es el de la globalización, que tiende a minimizar las cosas. Nosotros en España conocemos un tipo de maíz, a no ser que te vayas a tiendas especializadas, ¿no? Y busquen más cosas. Bueno, pues esto ya lo hacía interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando llegamos a los esteros de Pilar, lo que más pudimos disfrutar es de la compañía de 2 biólogos que tenían un proyecto maravilloso y que quisimos apoyar, y trabajaban con las aves acuáticas de esa zona del sur de Paraguay. Esto, por ejemplo, es un chajá, un ave muy ruidosa, muy simpática, que puedes encontrar en aquella zona, aparte de garzas, cigüeñas, bueno, una gran variedad de animales, ¿no? También por el camino, antes de llegar a Pilar, fijaos que sí que paramos en una zona virgen, un bosquete, bueno, más o menos grande, que es un parque natural, el Parque Natural de Ibicuí, que es una zona de cascadas espectacular, maravillosa, muy bonita, en la que te podías bañar en sus pozas, y queríamos, aparte de disfrutarlo, siendo un parque que está no demasiado lejos de Asunción, ver cómo lo llevaba, y rodeada de zona agrícola, cómo impactaba el hecho de tener una población cercana en un lugar tan bonito. Bueno, más o menos estaba bien conservado, pero sé que en los márgenes pues había incendios, iban comiéndose poquito a poco la selva. Bueno, digamos que estas cosas te permitían saber más cosas del país que solo las cosas bonitas, sino que tratabas de verlo de una manera global al país, ¿de acuerdo? Ah, bueno, se me olvidaba, en estas cascadas, cuando se hacía de noche, yo es que he ido muchas veces, porque he visitado muchas veces Paraguay, era como un cuento de hadas, ¿no? Porque de repente veías que todo, según se hacía de noche, todo se iluminaba, se llenaba de pequeñas lucecitas, parecía, bueno, de Disney, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos? Pues luciérnagas. En España, yo, por ejemplo, en Peguerinos, donde hago mis cursos, pues sí que de vez en cuando veo luciérnagas, pero son muy poquitas en algunos arbustos. Allí es que se llenaba y se reflejaba en el agua. La verdad es que te sentías envuelto de todo aquello y te parecía mágico. Seguimos nuestro viaje. Nuestro viaje después se dirigió hacia el este. ¿Qué quisimos ver? Pues mirad, aquí esta vez pasamos del río Paraguay al río Paraná. Y en esta zona, aparte de los parques naturales que les rodean, conocer su flora, su fauna, pues lo que también quisimos ver es, bueno, una cosa que en Hispanoamérica ocurrió buscando su desarrollo, es decir, los megaproyectos que financió el Banco Mundial en los años 70 para acabar con la pobreza, ¿no? en Hispanoamérica. Y uno de ellos fue la presa de Yacyretá, y otra, la que tenemos aquí en Ciudad del Este, que es la represa de Itaipú, la más grande del mundo, y que fue la más grande hasta que en 2009, me parece, la de las 3 gargantas en el río Yangtze, en China, pues se terminó. Ahora perdió ese récord, la de Itaipú. Entonces, ¿qué queríamos ver aquí? Los pros y los contras, ¿no? de estos proyectos. ¿Ha dejado Iberoamérica con estos grandes proyectos de ser pobre, o merecía la pena invertir mejor en pequeños proyectos? Bueno, pues se creaba un debate, no es que habláramos de blanco y negro, ¿no? Tratábamos de mostrar
tesis y antítesis en el viaje, y los viajeros disfrutaban de estos debates. De alguna manera alguien los moderaba y trataba de buscar una síntesis y sacar unas conclusiones. Después cada uno se iba con el aprendizaje que quería. ¿Qué más? Bueno, pues seguimos caminando en este viaje y nos fuimos a la zona de Encarnación, a las ruinas jesuitas. Esto merece la pena decir, por lo menos, es una zona cultural de primera importancia porque supongo que todos habéis visto la película de La Misión, con Jeremy Irons y Robert De Niro. Una banda original, bueno, espectacular. Las cataratas de Iguazú, los paisajes, los indígenas en la selva. Fue un experimento de promoción humana que no se ha repetido en la historia. Digamos que se creó un territorio al margen de los hacendados, de los... ¿cómo se llamaba? El sistema de fincas, las estancias a las fincas, encomiendas, ¿no? Las encomiendas de los colonos. Juan, reducciones. Oiga, hola. Reducciones. Sí, no, me refería a las fincas, ¿no? A las fincas que había en la zona. La reducción era la de los jesuitas, lo iba a decir ahora, es verdad. Y frente a esas haciendas, el sistema de encomiendas, pues digamos que aquí muchos indígenas preferían vivir en la zona de los jesuitas. Ellos sacaron de la vida de selva de una manera diferente a toda esta gente, y lo que trataban se creó un territorio en el que había una ley al margen de la ley del resto de los colonos. ¿De acuerdo? Ahí había 2 jesuitas por cada poblado y había un sistema comunitario de reparto. Llegaron a tener una competencia debido a la producción de yerba mate de cara a los estancieros, ¿no? A los que tenían fincas en el otro lado, y chocaron con la oligarquía de la zona. Bueno, si habéis visto la película sabéis que acabó mal para los jesuitas. Era un experimento en el que se querían meter las ideas revolucionarias del Evangelio con las de la República de Platón y lo que habla el libro de Utopía de Tomás Moro. Y bueno, merece la pena ver la película si no la habéis visto, que yo me imagino que todos la habéis visto. Ahí se explica un poquito. Bueno, pues de todo esto también hablamos, de la historia, de la colonización, de los distintos modos de colonización que hubo en Paraguay. Y después ya llegamos hasta Ciudad del Este, de la que no voy a hablar porque es una ciudad horrible. Parece que ahí hay tráfico de todo. Yo creo que es posible que haya hasta de armas de destrucción masiva. La verdad es que asusta esa ciudad. Pero sí que visitamos lugares tan bonitos como el monumento a Moisés Bertoni, que fue un sabio suizo, con ideas anarquistas, que se instaló en una finca que compraron de 11.000 hectáreas, su familia, y creó la colonia Guillermo Tell. Y en ella pues creó todo tipo de experimentos meteorológicos, de botánica, antropológicos. Su mujer era química y trabajó mucho por los indígenas, por las cuestiones sobre todo médicas, y es un personaje importante en el país hasta el punto que, sobre todo desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Hasta el punto que hay una fundación que se llama Moisés Bertoni, que es la más importante desde el punto de vista de la conservación en el país. Y ya desde aquí nos fuimos a las cataratas. Pasada la frontera de Paraguay, nos vamos a las cataratas. Sí. Juan, ¿te parece, antes de entrar en las cataratas, lo digo por la hora que es, Muy bien. creo que ya hay unas pocas preguntas que tiene José Luis? Vale. ¿Te parece? Pasamos y ya continúas ahora con esa imagen. Por supuesto, venga, muchas gracias. Venga, José Luis. Pues nada, vamos a por las preguntas. Bueno, lo primero, ha habido muchos 7-7, muchas felicitaciones, también alguna broma diciendo que ahora te vas a enterar, ahora vas a sufrir la camiseta, así que creo que muchos te teníamos ganas. Es verdad, es verdad. Bueno. Encima voy con manga larga, como se me ocurre, voy un poco guapo. Pero bueno, ya vamos a las preguntas. Ha costado un poquito porque la gente creo que estábamos todos ahí expectantes contigo, pero bueno. La primera es un enunciado: naturalismo y humanismo. ¿Podemos encontrar un punto de encuentro
para toda la humanidad por encima de países y creencias? Yo creo que hemos avanzado en eso, ¿no? Entiendo que es ese diálogo que tiene que haber entre la naturaleza y la humanidad. No sé si se refiere a eso o a la filosofía del humanismo, que es distinto, pero bueno, también confluiría en el mismo punto. Precisamente eso de Cotono tiene mucho sentido. Lo que tenemos que trabajar ahora, ya hemos trabajado las partes, como puse en mi pequeño esquema, ahora se trata de trabajar, y yo creo que lo estamos haciendo porque cada vez trabajamos más holísticamente, incluso desde el punto de vista de la ciencia, pues sí que hay al menos un diálogo. Es obvio que estamos buscando ahora, por ejemplo, ¿cómo se dice?, energías alternativas, por poner un ejemplo, buscar un comulgar, ¿no? Lo que es el ser humano, el Homo sapiens, para poder jugar, no abusar de la naturaleza, para ser Homo ludens, ¿no? Que es como he llamado yo a mi charla, el Homo lúdico, el Homo que disfruta. Bueno, pues yo creo que vamos camino de eso, ¿no? Estamos en una sociedad del bienestar que ya entiende que el trabajo tiene que ser algo para el disfrute y que los recursos se deben de usar de otra manera, sobre todo porque ya nos está llamando la atención fenómenos como el cambio climático o este tema del virus, que al final se puede relacionar perfectamente con la destrucción de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Aún nos queda mucho camino, pero sí, yo creo que un diálogo al menos hay, y un diálogo desde el punto de vista teórico avanzado. Ahora hay que ponerlo en la práctica. Bueno, otra persona te pregunta, ¿saber mucho de muy poco no conduce a la ignorancia? Bueno, yo por ejemplo soy un culo inquieto, no he sido capaz de saber mucho de muy poco, ¿no? Exactamente, él hacía ahí una comparación con una ranita, decir, bueno, si eres especialista en X ranita, pues te pierdes seguramente saber de muchas más cosas. Fíjate que iba a contestar, creía que la pregunta había sido al revés, pero no. Tiene razón y no. Digamos que el método científico positivista promulgaba eso y para la tecnología el desarrollo material de la humanidad ha sido muy importante. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, o sea, tú puedes ser muy sabio en una cosa. Yo, por ejemplo, no sé hacerlo así. Yo creo que cada persona es diferente y lo hace de una manera diferente. Yo prefiero, fíjate, pensando en los exploradores del pasado, que algunos hemos citado en nuestros relatos, pues como el sabio Bertoni, al que me he referido yo antes, o como muchos exploradores, pues fíjate que para mí esa gente era sabia teniendo una visión global de las cosas. Sabían de todo y sabían mucho de todo. O personajes como Miguel Ángel, o bueno, digamos que aunque yo tengo esa preferencia, entiendo que el especializarse en cosas, ser sabio de una sola cosa, pues también es necesario. En realidad, todos los papeles son buenos si se saben combinar bien. Si todo lo pones en relación, la sabiduría de la humanidad hoy está en el cerebro global que forma Internet. Y después ya depende de lo que uno quiera disfrutar. Yo soy generalista, a mí me gusta disfrutar de muchas cosas a la vez. Aunque mi eje esté en la zoología, como salgo ahí en la foto con los coatíes, ¿verdad? Me encanta la relación con los animales, pero eso no quita que tenga otros ejes alrededor de mis ejes importantes en la vida que me permitan aprender de otras cosas y sobre todo disfrutar, insisto en lo de disfrutar. Homo ludens, quedaos con eso. Bueno, hay dos preguntas que están relacionadas con el turismo sostenible, aunque las han hecho personas diferentes, así que te las mezclo y las contestas. Vale. Bueno, uno se refiere concretamente a este viaje que planteas tú de Paraguay y dice, ¿este tipo de turismo es, digamos, extrapolable a las agencias de viaje o es un turismo muy minoritario? Y otra pregunta dice, ¿el turismo sostenible, a partir de qué momento hay que decir basta? Como por ejemplo en las cuevas de Altamira, que se prohíbe la entrada. Bueno, pues para eso tenemos a la gente que hace evaluación y seguimiento de todas estas cosas, ¿no? Pasa con todo, en la gestión, con la caza, con el turismo, lo mismo. Hay unos límites, hay que saber qué límites son esos y hay que
los que son especialistas, en este caso, sí hay que hacerles caso porque saben mucho de lo suyo, saber dónde están los límites. Por ejemplo, aquí en las cataratas de Iguazú planteábamos lo del turismo masivo. Hay un turismo masivo, pero claro, también hay una demanda social muy grande, ¿no?, para ver estas maravillas. ¿Qué hacemos? Bueno, está claro que hay una zona que sí se podrá visitar y quedará un poquito más destrozada, pues como ocurre, por ejemplo, en el bosque de Balsaín, a lo mejor ahí al otro lado de la Sierra de Madrid, pues hay una zona que se permite entrar a la gente, que es muy pequeña, que te da la sensación de que hay mucho turismo en ese bosque. No. Hay 11.000 hectáreas y a lo mejor de esas 11.000 hectáreas menos de un 1% entra la gente, ¿no? Yo entiendo que hay que, de alguna manera hay que buscar el equilibrio y la gente sí que se tiene que acercar a la naturaleza. Me gustaría que no fuera en masa, pero es que somos muchos, claro. Entonces hay que ver cómo gestionar eso. Y viajes como estos, pues son de diseño. Eso seguro que José Luis sabe mucho de esto también. Gonzalo, que ya habló. La verdad es que yo prefiero los proyectos pequeños, ¿no? Y esto es un traje a medida para los viajeros que vienen. Ya lo habéis visto, que yo voy haciendo una melodía viajera y voy cambiando en el mismo viaje. Esto no se puede hacer en masa y con grandes grupos, ¿no? Pero sí que yo deseo que estos viajes sean fermento en la masa, ¿no? Que de alguna manera crezcan, no en masa de gente, sino en conciencia, y que esas gentes que se van de ese viaje después sean muy útiles. No te preocupes, tú eres práctica, tú eres... ¿Te imaginas que estaba... Sí, dime, José. Te he perdido la voz a ti, José. Has quitado el micrófono, creo. Ahí. Decía que hay más preguntas, pero bueno, estamos expectantes. Esa imagen de las cataratas de Iguazú nos llama a seguir escuchando tu relato, así que yo creo que dejamos las preguntas luego para el final y te dejamos con ese bonito escenario que has puesto. Venga, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a continuar, si os parece. Me quedé, por tanto, en las cataratas. Aquí, obviamente, lo que quería es que la gente simplemente disfrutara, porque es que aquí se entiende la contemplación, ¿no? El ejercicio de la contemplación, el cielo, ¿no? El quedarte absorto y no sentir que el tiempo pasa por ti. Para mí eso es el cielo. Bueno, pues esas son las cataratas, pero también nos permitió, porque siempre hacíamos pequeñas asambleas, debates, o en el mismo autobús con los viajeros hacíamos actividades en las que volvíamos a esa tesis y antítesis de los proyectos. Aquí hablamos de turismo masivo, pero también comparamos esto con las otras cataratas que se perdieron y que quedaron bajo las aguas de Itaipú y que eran igual o más impresionantes que estas, en los Saltos de Guairá, más al norte, más o menos a 100 y pico, a 200 kilómetros al norte. Imaginaos que eso hubiera quedado como complejo turístico, hubiera estado mucho menos masificado porque se repartiría la gente entre las dos cataratas y bueno, pero ahí se tuvo que elegir. Y se eligió la electricidad, ¿no? Que es lo que nos trae la gran represa de Itaipú, que pudimos visitar por dentro, y aquello también era impresionante desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pero mereció la pena inundar esas selvas, desplazar esos pueblos indígenas, todo aquello que ocurrió sacó de la pobreza a la gente. Bueno, digamos que yo pongo esos argumentos sobre la mesa, pero había quien los ponía por el otro lado, ¿no? Desde ese punto de vista el viaje resultaba muy interesante. Fijaos qué maravilla. Yo he visitado las cataratas de Iguazú muchas veces porque viví un año entero en Paraguay de voluntario previamente a este viaje y bueno, el último, la número 20, ya no me acuerdo cuántas veces la visité, pues me fui, las visité en helicóptero y fijaos qué maravilla. Podían ser todavía más impresionantes las 7 caídas de los Saltos del Guairá. Yo he visto fotos y vídeos, la gente se despedía de esas antiguas cataratas llorando porque permitieron un mes antes, permitieron que fueran visitadas para despedirse de ellas y así lo hizo la gente. Y la gente lloraba, una auténtica pena haber perdido aquello, ¿no? Bueno, pues también, ¿qué hicimos en la zona? Quisimos en este viaje, también cerca de Ciudad del Este, comparar desarrollo en las fincas y visitamos 2. Una es esta, que es la finca Golondrina, en la que antiguamente se desmontaba la selva y decidieron meterse en un programa de
de convenios con la Fundación Bertoni para conservar sus fincas. Ya os dije que bueno, la mayoría de las fincas estaban en manos privadas. Entonces, claro, a la hora de hablar de conservación, ¿qué podía hacer el Estado y las ONGs que trabajan para esto para que esas fincas privadas se conservaran? En parte, la Sociedad esta, por ejemplo, aceptó ese trato y pasó de desmontar la finca. Fijaos la enorme máquina con la que desmontaban la selva. Fijaos aquí un ser humano que bajito es frente a la máquina. Esto simplemente empujaba los árboles y los iba tirando. Bueno, pues en esta finca, que tiene unas 23.000 hectáreas, 10.000 se habían conservado de bosque, con zonas de lechos arborescentes increíbles, preciosos. Bueno, digamos que diversificaron, era agroganadera extensiva, lo cual no es bueno para los bosques, pero digamos que esa parte de la finca la conservaron para hacer ecoturismo. Estos son los bungalows donde nosotros estuvimos. Conocimos poblaciones indígenas, son tan grandes las fincas allí que tienen sus poblaciones indígenas en los bosques, en este caso una familia guaraní, vivía muy precariamente, no tenían tanto bosque para conseguir los recursos que necesitaban. Bueno, y quisimos comparar esa finca con otra que vimos en el norte, ya nos íbamos acercando a las zonas vírgenes, qué emoción, la zona que más nos gustaba a los que viajamos. Pero sí que antes paramos en una pequeña finca de explotación, ya no agroganadera extensiva, sino de cultivo ecológico de yerba mate, la yerba mate que también le llaman yerba paraguaya, o hierba de los jesuitas, porque digamos que se extendió por todo el cono sur su consumo a partir de esas experiencias de las reducciones jesuitas. Y además, fijaos, se llama Ilex paraguayensis, el mismo género que el acebo. Y lo que hacían era explotación sostenible, explotación sobre selva. No se cargaban las selvas, sino que lo hacían a la sombra. Y después también cultivaban palmito. Fijaos, el Euterpe edulis, que es con lo que se hace el palmito ese que usamos en las ensaladas, ahora ya no lo veo tanto, pero digamos que se generó una profesión de individuos que entraban en lo más profundo de la selva a la búsqueda de estos palmitos. Y resulta que cada palmito llenaba una lata, y a lo mejor para llenar esa lata ese palmito resultó de mucho lucro el asunto y cada vez había más gente buscando palmito hasta que estuvo en peligro de extinción. Afortunadamente se paró a tiempo y buscaron otras formas de explotar el palmito. Por un lado, hay otras especies de palma que se usan para palmito, en cultivos, por ejemplo, que hay en Costa Rica, y esta, que es la Euterpe edulis, por ejemplo, en esta finca también se explotaba de una manera sostenible. Se cortaba, pero también se volvía a plantar. Y bueno, nos pareció un ejemplo notable de búsqueda de esa comunión de la que hemos hablado antes entre gestión del bosque, uso humano, y bueno, y después ya el Baje, que era la reserva de Baracayú. Mirad, esto es un secadero de, bueno, estos son animales, algunos selváticos de allí, otros no, otros son, este loro, por ejemplo, ni siquiera creo que sea americano, pero bueno, como los tenían de mascotas o en algún zoo de los que visitamos, lo he puesto, ¿no? Para decir que eran cosas que se veían. Esto aquí es un secadero de otra manera. Y seguimos nuestro viaje y ahora sí. Ahora nos vamos a la selva virgen, a la mata atlántica, la misma que hay en la selva de las cataratas. En este caso se llama el bosque de Baracayú, 60 y tantas mil hectáreas. Yo creo que ya lo han ampliado desde que hicimos este viaje, más de 200.000 hectáreas. Bueno, ahí veis al grupo humano que éramos frente a la selva. Esta es una zona no deforestada, sino que aquí es una zona inundable con una laguna que ahora está semiseca. Y bueno, también admirábamos los árboles singulares, los árboles, esto es un lapacho, que es el típico árbol que es de solo el tronco, que es como el almendro, ¿no? Que pierde la hoja, pero después se llena el árbol de flores y da unas pinceladas a las selvas increíbles de muchos colores. Los he visto rosas, amarillos, morados, y todos siendo lapacho, y después también hay otras especies, por supuesto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues algunas de las actividades que realizamos, conocimos familias Aba guaraní, una etnia del lugar, esta es su choza típica, pero había otra etnia que me interesaba más y que ahora haré referencia de ella, yo creo que nos dará tiempo. Fijaos, a ver, que aquí tenía más fotos, más cosas que hicimos, compadreamos con los ecoguardas, este pájaro es un chuñá. Bueno, sí, estuvimos en una estación científica, también quería que la gente viera el trabajo científico de la gente de Paraguay y el trabajo que hace la Fundación Moisés Bertoni una vez más en esta reserva es impresionante. Pudimos aprender pues cuál era su trabajo. Y fijaos, este camino es el único que atravesaba la selva, tenía 50 kilómetros y lo hicieron con la intención simplemente de poder gestionar. Hay mucho furtivo y tenían que patrullar por toda la selva y bueno, digamos que lo consideraron necesario para la gestión. Recuerdo una escena maravillosa recorriendo esto en todo terreno hasta la otra punta. En un momento dado nos paramos en un charco
porque al lado, en el barro, vimos una huella que resultó ser de jaguar. Bueno, como decía Javier Boyain en su relato, creo que habló de una huella de oso que vio, que aunque no vio el oso, aquello ya era maravilloso. Bueno, pues así nos sentimos todos. El caso es que seguimos nuestro camino y después de ir a lo que fuéramos a ver del bosque, volvimos, más o menos pasó media hora, no más de una hora, y cuando llegamos a ese mismo punto había una huella y un excremento de jaguar humeante. O sea, realmente sentimos el aliento de ese animal cerca de nosotros, ¿no? No necesitábamos verlo. A mí me gusta ver los animales, al final es lo que el momento del clímax, ¿no? Cuando los ves, pero ya el hecho de verlos, ese misterio de no verlos, de saber que son ellos los que te están observando, a mí me parecía algo impresionante. Bueno, pues este era un bosque súper cerrado, oías los animales más que los veías, pero sí, de vez en cuando pues teníamos encuentros, ¿no? Y bueno, este es otra vez uno de esos árboles gigantes de la selva. Y mirad, aquí quiero hablaros de la etnia que había allí, que en realidad la parcialidad, como le llaman allí a los grupos culturales o étnicos de Paraguay. Paraguay, en el cono sur, es el lugar con mayor diversidad cultural gracias a me parece recordar que eran 17 etnias que tienen, casi todas ellas en el Chaco. En la zona oriental, que es en la que estamos ahora, está la familia guaraní, que son 5 familias lingüísticas, es muy rica. Pues esta era un grupo especial, son los Aché, hasta hace 30 años andaban por la selva en taparrabos y bueno, pues ya sabes cómo son las cosas, tuvieron que salir de la selva, llegó la llamada civilización y el caso es que, bueno, hay una historia terrible detrás de ellos. Pudimos, gracias a estas personas que son los ancianos de la tribu y que aún conservaban el haché, ser beneficiarios ellos. Nosotros también, en el sentido que nos permitieron trabajar con ellos para trabajar en un proyecto porque queríamos recuperar su lengua. Fijaos, estaba en la lista de lenguas en peligro de extinción de la ONU. Eso mereció el premio de tener una subvención para un trabajo que ellos nos pidieron. Y era que esa lengua no se perdiera. Pensad que las nuevas generaciones de indígenas haché ya van hablando más guaraní y menos haché. Después diré algo más del idioma interesante. Bueno, pues ellos nos pidieron que lo grabáramos, que quedara registrado. Solo había 13, me parece recordar, ya se me ha olvidado, creo que eran 13 personas las que hablaban esa lengua pura. Eran ancianos y todos, pues poquito a poco iban muriendo. Entonces, claro, era una petición de ellos, nos encantó que partiera de ellos y bueno, es un trabajo del que podía hacer varias conferencias, así que no me voy a extender, pero que son una gente increíble, mirad qué hermosura. Ese cántaro que tiene ahí para recoger agua está hecho de cera de abeja. Todo, bueno, obviamente ya se han occidentalizado, van vestidos como occidentales, pero cuando entran a la selva cambia la cosa, ¿eh? Ahora os lo cuento. También nos invitaron a una competición de flechas que hicieron. Fijaos, en ese palo que estaba en lo más alto de un árbol y encima elevado, y a esa bola tenían que dar. Y yo alucinaba porque acababan dándole. Aquí han acertado. Ellos competían entre, bueno, destensar esos arcos que tenían el tamaño de una persona era súper difícil. Tenían una fuerza espectacular. Y en definitiva, ese entrenamiento era para seguir entrando de vez en cuando en el bosque. La gestión de Baracayú, el plan de gestión les permite cazar a ellos como forma de supervivencia, pues para cazar monos. Ellos están muy unidos a los animales, aunque también recolectan frutas, hierbas, etcétera, pero todos tienen un nombre que tiene que ver con animales. Incluso a nosotros en el proyecto nos bautizaron con un nombre que significaba un animal concreto. Y también una vez nos quisieron llevar al bosque. Y aquí está. Fijaos, nos introdujeron en el bosque, tiraron una palma, ellos la tiraron, y nos querían demostrar algo. En este caso, lo que querían mostrarnos era el tipo de vida que tenían. Por un lado, observamos una cosa,
que ese guaraní que tenían ya los jóvenes, según entraban en la selva, cambiaban su idioma al aché. Y es que se sentían más a gusto hablando aché dentro de la selva, para que veáis la unión entre paisaje y paisanaje y lenguaje. Igual que los esquimales tienen 20 maneras de llamar al hielo, ellos a las sombras de la selva pues también las denominaban de muchas maneras. Entonces, fijaos qué interesante, ¿no? Esa lengua es un cuenco cultural que no debemos dejar que se pierda y estamos orgullosos de haber participado en ese proyecto. Bueno, pues en este caso lo que hicieron es tirar una palma para demostrarnos algo. Lo que solían hacer ellos en el bosque cuando eran cazadores-recolectores era tirar palmas, dejarlas 2 o 3 semanas, ahí ponían los huevos los picudos, que es un tipo de escarabajo, de gorgojo. No sé si es el mismo que ahora es una plaga en España con las palmeras. Pasadas esas 2 semanas lo abrían para sacar sus larvas. Las larvas son estas, se las comían vivas, nos invitaron a comer, superando el reparo inicial que uno tenía con ellas, pues al final las probaba y no estaban malas, ¿eh? No, realmente tenían un buen sabor. Después ya leyendo un poco más sobre esto, me di cuenta que la grasa que tiene, me parece que es la grasa buena, la insaturada, ¿verdad? Pues digamos que era alimenticio, era proteína, era grasa, era un elemento fundamental. Y después, más tarde de este viaje, pues lo he descubierto que también lo hacen en el Amazonas. Debía ser algo común, ¿no?, en los indígenas de la selva. Y después, con esa palma que tiraron, hicieron para dormir esa noche ellos, y de paso nos demostraron y pudimos filmar, porque hicimos un documental con esto, nos demostraron cómo se montaban ellos sus chozas de montaje inmediato, porque ya sabéis que eran nómadas y se movían, y entonces, pues bueno, dejaban lo que habían hecho y volvían a montar otra en otro lado cuando habían agotado los recursos de la zona o consideraban que tenían que cambiarse porque en determinada estación tenían que irse a otro lado, ¿no? Bueno, pues esto es Baracayú. Hasta aquí la parte oriental. Después ya volvimos a Asunción. De la parte virgen ya fuimos otra vez a la parte más urbanizada, pasando por las zonas de mucha artesanía. Ahí veis una especie de carrito hecho de madera, de un caparazón de tatú, como le llaman ellos, al armadillo. Bueno, de alguna manera, si se hace de manera sostenible, es una simbiosis entre la naturaleza y el hombre, la parte creativa del hombre. Después también visitamos jardines tropicales, como estos de las zonas residenciales, y aquí se puede decir, bueno, estos son los lapachos, fijaos, los lapachos amarillos, rosas, morados, el árbol ese al que me refería antes que sobresalía el dosel selvático. Aquí también conocimos a los indígenas de ciudad, estos son niñas macá, que es un grupo indígena que tiene su espacio en el Chaco, provienen del Chaco, pero ellos venden su artesanía en la Plaza Uruguaya y otros puntos de comercio y por las calles también de Asunción. Y es una niña muy interesante con la que también trabajé un tiempo. Aquí está el museo, me parece recordar que de antropología. Y aquí, como dije, que era un paquete de 10 días, los que pagaron el paquete de 10 días se fueron a Madrid. Y después ya de una manera muy resumida, porque tampoco quiero extenderme excesivamente, os voy a hablar un poquito del Chaco. Nos fuimos al Chaco. Esa carretera que marca en verde sube un poquito más hasta Mariscal Estigarribia, donde yo viví un año de voluntario en una zona muy aislada en la que no había paraguayos. Y explico esto porque paraguayos son todos, pero para entendernos y diferenciar entre indígenas y paraguayos solo había indígenas, militares, para evitar que Bolivia volviera a intentar invadir, porque a principios del siglo XX se dio la guerra del Chaco y trataron de invadir toda esta zona, y misioneros. No había otra cosa cuando yo fui. Y la carretera llevaba 5 años. Pude vivenciar el arma masiva de destrucción masiva de la fauna que puede ser una carretera. Fijaos, yo a esta carretera la he recorrido muchas veces. Pues
las primeras veces me moría de pena porque era inevitable atropellar animales. A lo mejor te pasaba un grupo de cotorras y te cargabas a 3 contra el parabrisas, mirabas en el retrovisor y veías cómo caían esos tres pájaros. O llovía y se llenaba el campo de sapos por todos lados. Era imposible. A veces además crujían, ibas con el coche evitándolo, pero tenías 500 kilómetros por delante y es que no tratabas de parar un tiempo, pero nada, imposible. Bueno, pues a lo largo de los años he ido observando que cada vez mataba menos animales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que igual que ocurrió con la transamazónica, el tema de la carretera, bueno, es terrible, ¿no? Yo aquí conviví con 3 etnias, los Nivacler, los guaraní Ñandeva, durante un año, y los guaraní. Los que tienen el nombre guaraní pues son sus casas precarias hechas de barro y palos, como los nómadas del Chaco, y solo Nivacler, y matriarcales. Bueno, aprendí mucho de estos. También aquí en Filadelfia hay un grupo europeo que son los menonitas. Si os acordáis de la película Único Testigo, los Amis, pues eso, más o menos es una iglesia del protestantismo con ideales más pacifistas y que vinieron aquí porque Stroessner les permitió estar para colonizar el Chaco, porque los paraguayos, como he dicho, no querían ir. Y ellos, con la condición de que no tuvieran que hacer la mili, el servicio militar, no tener que pagar impuestos y tener su propio sistema educativo, decían que lo colonizaban. Antes se tardaba 3 semanas, o no sé cuánto se tardaba en llegar a esta zona de Filadelfia, ¿no? Murieron de paludismo a lo mejor un 80% de ellos. Son los que más nivel de vida tienen, tienen empresas agroganaderas, están explotando el Chaco. Por otro lado, hay una parte de ellos que son muy ecologistas. Ahora son muy modernos, pero aún te encuentras colonias por todo el Paraguay de menonitas que solo aprenden a leer para leer la Biblia, lo suficiente para leer la Biblia, y solo aprenden matemáticas para poder comerciar con otros grupos humanos. Los de Filadelfia ya no son así, incluso se van con becas a Alemania, la mentalidad de la juventud está cambiando. Los otros no, los otros siguen yendo en carreta. Y bueno, os voy a enseñar unas cuantas fotos y yo creo que con esto termino. Estos son las fiestas de los indígenas, animales de la zona, el tatú, como lo llamé antes, que es el armadillo, el loro hablador, los fenómenos que a veces yo viví allí con tormentas de arena muy terribles. Después, como es una zona arcillosa, a veces se inundaba y había extensiones, pues no sé si más grandes que Doñana, que se convertían en el paraíso de las aves acuáticas. Muchísima fauna. Esto es una indígena guaraní con un telar, y aquí el carpincho o capibara, que es el roedor más grande del mundo y que tiene una carne muy rica y que allí se consume bastante. Aquí aquí me quedo para contaros que este pecarí es un animal que se descubrió en el año 1975, o mejor dicho, se redescubrió. No se esperaba en el año 75 descubrir un animal de ese tamaño, una nueva especie. En realidad, una especie que solo se conocía fósil. Los fósiles que se conocían eran de hace 15.000 años. O sea que fijaos, ojalá sigamos encontrando especies que parecían olvidadas, pues por ejemplo como el tilacino en Australia o alguna más, ¿no? Y bueno, aquí uno de los viajeros metidos en un samuú, en un palo de borracho, que también se llama, es un árbol típico que tiene esa forma y es muy poroso, y que cuando llueve, lo poco que llueve en el Chaco, pues se llena de agua. Eso lo conocen los indígenas y lo aprovechan. Quizás la gente del Levante español lo conozca porque lo he visto plantado, obviamente no tan grande, por las calles de Valencia y de otros lugares así. Esta es una familia Nivacler, de la que ya os conté antes que era un grupo cultural matriarcal. Y bueno, desgraciadamente en la zona se cazaban jaguares. Cuando yo estuve un año me contaban que en las grandes fincas caían como 7 jaguares y 7 pumas al año en cada finca. Y eso te hacía la idea de la abundancia de felinos y de lo que debía ser, y espero que siga siendo en muchos sitios, aquello. El jaguar del Chaco dicen que es el más grande de los jaguares de toda América. El tipo de jaguar, la variedad más grande que hay. Algunas imágenes más relacionadas con los indígenas y sus fiestas. Y bueno, digamos que aquí terminaba mi viaje.
que yo gocé, aunque también me costó trabajarlo mucho. Esto también me llevó a esos proyectos con los grupos indígenas, con el bosque del Paraguay. Bueno, digamos que tengo muy buenos recuerdos. Ojalá vuelva alguna vez. Hace ya unos años que dejé de ir. Y si queréis, para que sepáis en qué se convertía el esquema final de mi viaje, era este, a partir de esa pequeña fórmula que os mostré al principio. Y bueno, hasta aquí mi relato. No voy a explicar este esquema porque es una locura, para que sepáis que es un mapa, simplemente un mapa con el que tú puedes interpretar un montón de cosas y te sirven para pensar. Y aquí lo dejo, salgo de la pantalla y estoy, si es que hay alguna pregunta, a disposición de lo que me digáis. Pues sí, Juan, ¿me escuchas? Te escucho. Vale, lo primero, José Luis, Ha como ido. ya sabes, se tenía que ir por un tema de un curso que está haciendo. Y nada, pues que te manda un abrazo enorme y para toda la gente. Y me he quedado yo con el tema de las preguntas. Como estaba muy atento, porque no sé qué ha pasado, pero la gente entraba con el micro, dame un segundito porque tengo que recuperarlas, pero no era fácil estar a las preguntas y a los micros. Vale, no te preocupes. Mira, sí, la primera, ¿en qué año se realizó este magnífico viaje? Vamos a ver, yo dejé el Arboreto Luis Ceballos en el año 2006 y a partir de ahí me dediqué a temas de cooperación internacional con una fundación, la Fundación FESOS, y uno de nuestros primeros trabajos fue precisamente este viaje a Paraguay. A partir de ahí surgieron otros proyectos, más o menos por el 2007, más o menos. El año que yo viví completo en Paraguay fue en el año 96, cuando digo yo que llevaba 5 años la carretera en el Chaco. O sea que yo he podido ver cómo ha ido cambiando Paraguay en todos esos años. En mi opinión, para mal en muchos sentidos. Espero que para bien en otros. Mira, aquí esta pregunta tengo curiosidad. Preguntaba Francisco, ¿con qué nombre te bautizaron? Si es que lo hicieron. Sí, a todos nos pusieron un nombre. A mí me bautizaron con el nombre de Yibukugi. Yibukugi, bueno, cuando preguntaron lo que significaba, se rieron todos mis compañeros de Inatur, que era la empresa con la que estábamos, y de la Fundación FESOS, porque significaba ratón. O sea, me habían puesto el nombre de ratón. Y entonces, claro, a mi jefe le pusieron guasú, bueno, guasú es en guaraní, pero ciervo en idioma che, a otros, digamos que cada uno tiene su sentido. Pero después también descubrí que ese nombre se lo ponían a un héroe mítico de ellos, con lo cual entendía que sí, que para ellos era positivo ese nombre. Y sobre todo era el cariño que nos ofrecieron, porque eso significaba que te aceptaban en su grupo. Y fue muy bonito. Qué guay. Muy bien. Pues pregunta Vicky, ahora que has hecho la referencia a la lengua, dice, ¿nadie les hacía saber lo importante de no perder su lengua? ¿Por qué decidieron hablar guaraní? Bueno, adaptación. O sea, ellos hablan H, entre ellos lo conservaron el tiempo que fue posible. El documental que hicimos habla de su historia y es una historia terrible, se considera genocidio en la época de Stroessner, porque se dedicaban a cazar al hombre, los trataban como animales, ¿no? Y entonces esa transición no fue fácil. Y a la gente que iba saliendo, pues no dependía de ellos lo que les enseñaban, sino que dependía más bien de sus instructores. Y muchos niños incluso fueron adoptados por paraguayos, de hecho, como pasa con los gorilas, ¿no? Que para conseguir la cría matan al resto de la familia. Eso ocurrió en Paraguay. Fue una época terrible, sobre todo para esta etnia, para todas, por muchos motivos, pero sobre todo para los H. Y bueno, hay una asociación que quiere recuperar todos estos niños adoptados, saber que conozcan cuál fue su origen, algunos incluso fueron adoptados en Alemania, en otros países. ¿Por qué quieren perder su lengua? No la quieren perder.
hace 30 años. Es que, aunque parezca mentira, 30 años pasan muy rápido y si lo hacen en esas condiciones, lo que hacen es adaptarse, ¿no? Los que salieron aprendieron el guaraní, no acabaron de dejar el H del todo, pero los que hablan H puro eran estos abuelos. Y ellos mismos, o sea, son ellos los que no la querían perder y por eso hicimos entrevistas, grabaciones. Me parece recordar que contratamos a algún lingüista que nos ayudó. Quedó para ellos el proyecto. Y una página web, la buscaré para compartirla en Facebook para que conozcáis un poquito más quien tenga interés del proyecto. Vale, en la línea de esta pregunta, aquí está Ramón, que pregunta ¿cómo valoran los indígenas su cambio de vida? ¿Están orgullosos de su cultura? Pues entienden que después de mucha prueba-error, que es algo inevitable. Aunque en Paraguay hay grupos aún no contactados en el Chaco, los ayoreos Toto Biego Sode, que cada vez son menos, y que eligen vivir libres de esa manera, pero la mayoría, incluso voluntariamente, cuando se hizo la carretera Transchaco, se iban acercando, ¿no? De alguna manera buscaban recursos también en esta civilización que se les acercaba. Pero claro, perdían mucho su cultura, sobre todo aquellos que iban a Asunción. Y pasa en toda América y ha pasado en África, en muchos sitios, que aquellos que se han separado de su origen, pues han acabado en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol. Precisamente el proyecto en el que yo estuve se trataba de hacerlo al revés, que los profesores vinieran a ellos y les enseñaran el valor de su cultura. Lo tenían, ¿no?, por dentro, pero las nuevas generaciones, como pasó en los pueblos de España, pues de alguna manera querían diferenciarse, ¿no? Pues todo lo contrario. Ahí yo recuerdo en el Chaco que hicimos hasta 5 asignaturas de antropología para que supieran lo que era el valor del ser humano, cada uno en su forma, en su cultura, en su entorno, como los H en su selva o los ayoreos en su Chaco. Bueno, digamos que ya van siendo más conscientes, aunque también alucinen con la tecnología y con unas gafas de sol. De hecho, los políticos con transistor, los políticos para obtener votos de ellos los usaban de esa manera, ¿no?, haciendo regalos de este tipo. Pero ya no, ya están resabiados y no se dejan manipular de esa manera y afortunadamente lo que buscan es integrar culturas sin perder lo que para ellos es fundamental, que es la suya. Pues Juan, son 7:15. Yo tenía una pregunta, Vale. una más. En estos años que has dicho que para ti ha ido a peor, al menos en paralelo a esa construcción de esa carretera que ha generado tanta destrucción, ¿ha habido ampliación de parques nacionales? ¿Se han creado más reservas o lo único que ha sido es construcción y destrucción? Ha sido un tira y afloja. Al final, cuando los paraguayos ya se empezaron a atrever a entrar, no lo digo de manera peyorativa porque hay paraguayos que defendían la conservación y otros simplemente lo que empezaron es a comprar tierra barata, en el caso del Chaco, para desmontarla, para quitar los árboles. Y en el Chaco es todavía peor porque aquello es tan seco que si tú quitas los árboles, aquello se convierte en un desierto. De hecho, se están formando en algunas zonas médanos, que es como llaman a las dunas, y esas zonas están perdidas totalmente. Pero por otro lado, yo que he seguido los proyectos internacionales que había ahí, recuerdo ¿cómo se llamaba? Bueno, un biólogo conocidísimo de nuestro país que estaba en cooperación internacional y que me contaba que allí se han creado proyectos y reservas de biosfera del tamaño de Andalucía. Yo cuando me fui lo dejé ahí. Me gustaría, ahora que he recuperado esto, volver a seguir informarme en qué acabó eso. Pero también, por otro lado, sé de mucha gente que compró fincas y las desmontó totalmente. O sea, el dinero rápido. Comprar finca, desmontar y venderla o abandonarla.
para obtener un beneficio rápido. Por otro lado, hay muchos proyectos de la Fundación Bertoni, de Guirá Paraguay, de otras ONGs que han ido surgiendo, también hay cada vez más conciencia ecológica, como siempre, y como pasa también en España, con un mensaje mucho más pequeño que el que dan los poderosos y el consumo, ¿no? Los poderosos, me refiero a la gente que lo explota malamente. Después están los altruistas que la defienden, por supuesto. Y bueno, yo digo a peor porque, claro, yo lo que busco es que todo eso, o lo que desearía es que todo se conservara o que se avanzara hasta esta civilización que hemos traído de Occidente, pero de una manera más lenta, más integrada. Eso pues yo creo que no se consigue, y a pesar de eso aún hay muchas cosas que ver en Paraguay, por supuesto. Grandes espacios, mucho más grandes que los que tenemos en España, en muchos puntos, sobre todo el Chaco. Muy bien. Pues Juan, damos por finalizado este relato. Está claro que amas esa tierra, así que ojalá puedas volver. Y nada, vuelves a ser maestro de ceremonias para que cuentes tú lo de mañana. Bueno, pues nada, os voy a contar muy rápido de mañana, pero también voy a hacer 2 recomendaciones de libros, Es cierto. que también me toca eso, ¿no? Por un lado, esto que para quien tenga verdadero interés se lo regalo. Es la guía de Paraguay. La hice en los años 90, la única guía de España que hay sobre Paraguay. He visto una guía de Asunción en España, pero no existe esta guía de Paraguay. Y bueno, ya se vendieron las que se tenían que vender, ahora ya está un poquito desfasada, pero sí que habla de muchas de las cosas que os he contado. Entonces esto es un regalo, tengo unas cuantas que ya no se venderán nunca, pero sí me gustaría compartirlas con quien realmente tenga interés. Y después sobre la visión sistémica, holística de la vida, pues puedo recomendar este libro. A ver. Se llama El universo holográfico, de Michael Tabot. Una visión nueva y extraordinaria de la realidad, ¿no? Buscamos, para entender la realidad, no tener solo un punto de vista, sino, como hacemos en Fuego de Campamento, tener una visión poliédrica de la realidad. De esa manera la entenderemos mejor y también la defenderemos mejor. Y nada, me despido aquí diciendo que mañana tendremos otro Fuego de Campamento. Ya digo que serán 1 o 2 a la semana, o a veces incluso menos, pero si seguís fieles y si os apetece seguir escuchando historias, pues mañana, por ejemplo, tenemos a José Zamorano, que es un psicólogo, etólogo de los cetáceos, de los mamíferos marinos en general, y es una historia que aún no habíamos tocado y me parece de lo más interesante, porque estuve en un curso con él y fue impresionante. Nos habló de comportamiento de orcas y de otros mamíferos y bueno, es un chileno asentado en Madrid que ha hecho su doctorado en eso y que nos puede contar muchas cosas mañana a las 18 horas. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias a todos. Yo creo que como Javi está de anfitrión, será él el que tenga que salir para que nos vayamos todos y os espero mañana si queréis seguir escuchando relatos. Venga, pues un abrazo para todos. Hasta mañana. Abrazos a todos. Gracias por escucharme. Adiós.